Bueno, buenos días a todos. Soy, como dice Leticia, compañera de Leticia en Preferred by Nature. Estoy trabajando, sobre todo ayudando a empresas a implementar su sistema de diligencia de vida y realizar análisis de riesgo para cadenas de suministro de madera. Y bueno, durante esta presentación voy a hablaros un poco sobre un caso, en el caso de querer importar madera de Ucrania, intentar describir, bueno, pues cuáles serían. Bueno, vamos a hacerlo un poco breve porque realmente de Ucrania podríamos estar hablando 2 días enteros, pero es describir un poco en general los riesgos que existen en Ucrania y los documentos que os vais a encontrar para importar cuando realicéis una importación de Ucrania. ¿Vale? Entonces, bueno, empezando, bueno, pues ¿qué deberíamos hacer si somos una empresa nacional y quiere empezar a importar madera de Ucrania? ¿Vale? Imaginaros que somos el ejemplo de empresa de rematantes que ha hablado Conchi al principio de la jornada. Somos una empresa de rematantes, pero resulta que ahora vamos a empezar a importar madera de Ucrania. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues 2 pasos importantes que son los que hemos venido hablando a lo largo de toda la jornada. Primero deberíamos implementar nuestro sistema de diligencia de vida para incluir la importación de Ucrania, en caso de que no tuviésemos un sistema de diligencia de vida ya montado. Si ya somos rematantes y ya tenemos un sistema de diligencia de vida, lo que tendríamos que hacer es actualizar ese sistema de diligencia de vida para incluir la importación de Ucrania. Aquí quería recalcar que, así como quizás para los rematantes, o sea, el sistema de diligencia de vida que se ha presentado para los rematantes en España realmente es un sistema de diligencia de vida que es relativamente sencillo, ¿no? Es como ha explicado Conchi, pues mantener datos, conseguir documentos de permiso de corta, transporte, albaranes de movimiento de madera, etcétera, por todo llevar un registro. Pero cuando se implementa un sistema de diligencia de vida para otro país, que no es España, como en este caso es Ucrania, el sistema de diligencia de vida de una empresa importadora se puede complicar muchísimo y se va a complicar más en cuanto más sean los países de los que más sea complejo el producto que está importando, más países sean los países de los que importa esa madera y más especies se utilicen en esos países. Entonces, el sistema de diligencia de vida puede ser muy sencillito o puede ser un sistema complejo en el que realmente sí que hay que invertir tiempo y recursos para realizarlo correctamente, ¿no? Así como los análisis de riesgos, el riesgo no va a ser el mismo en España que el que existe en Ucrania, en Camerún, etcétera. Entonces, bueno, simplemente indicar que si ya se tiene un sistema de diligencia de vida, hay que actualizarlo a la nueva realidad, en este caso, Ucrania. Entonces, bueno, y otro segundo paso importante pues sería realizar la declaración responsable con el tipo de agente 3 y 4. Como ha indicado José en su presentación, habría que hacer una declaración si eres rematante con agente tipo 1 o 2, y luego también con esta importación de Ucrania deberías también seleccionar el tipo de agente 3 y declarar la importación de Ucrania. Vale. Entonces, volviendo al ejemplo que ha presentado Conchi, imaginaros la empresa rematante en el País Vasco, que está certificada en FSC cadena de custodia, compra e importa tabla serrada de Ucrania, de roble. Con este código, este es el código de nomenclatura combinada para las exportaciones e importaciones, ¿vale? Este es el código que está referenciado a tabla serrada. El producto que se adquiere es FSC y, bueno, lo adquiere de esta región, que es la región de Volyn, en el noreste de Ucrania. Entonces, mi pregunta sería, ¿soy un agente? O sea, para ver si realmente tengo que completar esta declaración responsable, me voy a preguntar, ¿soy agente? Entonces, sí que soy agente. ¿Por qué? Porque importo producto de fuera de la Unión Europea con un código del producto que está incluido dentro del anexo del Reglamento Europeo de la Madera, que en este caso es tabla cerrada. Tabla cerrada sí que está incluido en el anexo del Reglamento Europeo de la Madera. Entonces, luego, por otro lado, sería, bueno, ¿y qué tipos de agente soy? ¿Soy agente tipo 3 o soy agente tipo 4? Entonces, en este caso, tengo certificado de FSC de cadena de custodia y en el alcance del certificado incluyo todos mis productos y especies con las que trabajo. Entonces, en este caso sería agente tipo 3. Solamente por recordar, la diferencia entre agente tipo 3 y tipo 4 es el agente tipo 3 tiene un certificado en cadena de custodia y importa más del 70% de los productos que importa son certificados. El agente tipo 4, menos del 70% de los productos que importa son certificados, ¿vale? Solo por recordar. Entonces, bueno,
Entonces, antes del segundo paso, además de hacer la declaración responsable, sería implementar el sistema de diligencia debida. Solo por recordar otra vez los 3 pasos fundamentales en un sistema de diligencia debida, que ya se han ido repitiendo a lo largo de esta jornada, pero bueno, nunca está de más volverlo a repetir, sería el acceso a la información, evaluar el riesgo y mitigación del riesgo. En cuanto al acceso a la información, muy importante tener información sobre toda la cadena de suministro, que viene a ser el tipo de producto que estás comprando, las especies que se utilizan en ese producto, el origen del que se obtienen esas especies que se van a utilizar en el producto. En el caso de Ucrania, no sería el país de origen es Ucrania, pero habría que llegar como hasta nivel de empresa forestal, a nivel bosque, ¿vale? Y luego, además, necesitarían recopilar toda la información de la cadena de suministro hasta el bosque, es decir, información sobre todas las empresas a lo largo de la cadena de suministro hasta el bosque. Y deberíamos recopilar documentos que nos evidencien esa cadena de suministro, ¿vale? Luego vamos a hablar más en detalle. El nivel riesgo, cuando se realiza la evaluación del riesgo, pues en función de la información que hemos obtenido vamos a evaluar el riesgo. Vamos a intentar identificar el riesgo a nivel de gestión forestal, a nivel de proveedor y el riesgo de mezcla o sustitución de material a lo largo de toda la cadena de suministro. ¿Cómo identificamos el riesgo? Pues eso, a través de cada país, ya digo, cada país y cada cadena de suministro puede ser completamente diferente y hay que analizarlo caso a caso. Información que nos puede, o sea, fuentes de información que podemos utilizar para identificar el riesgo en cada uno de los países son las que nos ha presentado anteriormente Leticia y que luego yo voy a presentar en el caso de Ucrania, donde podemos encontrar información para identificar qué riesgos existen en Ucrania y en las cadenas de suministro de Ucrania. Y luego ya el tercer paso sería la mitigación del riesgo. Pues de estos riesgos que hemos especificado en nuestra cadena de suministro vamos a ir qué acciones concretas vamos a tomar para mitigar cada uno de estos riesgos. ¿Vale? Estos serían los pasos generales, pero bueno, eso, en esta jornada no nos queremos meter en cómo explicar y cómo se debe implementar correctamente un sistema de diligencia de vida para importadores, porque eso nos puede llevar un día entero, 2 o 3 días, porque es una cosa compleja. Entonces, ya se ha hecho un seminario con respecto a cómo montar un sistema de diligencia de vida para importadores, que está disponible en la página web del proyecto que nos ha presentado Leti en esas grabaciones que nos ha enseñado. Entonces, bueno, antes de empezar y seguir con cómo se debería montar un sistema de diligencia de vida en Ucrania y cuáles son los documentos más relevantes que vamos a encontrarnos, quería hablar un poco cuál es una visión general sobre el sector forestal en Ucrania y cómo funciona. Entonces, es simplemente indicar, bueno, que en Ucrania hay casi 10 millones de hectáreas de bosque y están repartidos en 5 regiones forestales, sobre todo están en estas zonas en las que veis más verde oscuro, es donde más cubierta forestal existe. Todos son bosques naturales o seminaturales y no existe plantaciones de especies exóticas, tipo eucalipto, pino radiata, etc. Entonces, el 98% de todos los bosques de Ucrania son de titularidad pública y la mayoría de estos bosques están gestionados bajo el control de la Agencia Estatal de Recursos Forestales de Ucrania. ¿Vale? Normalmente los bosques están gestionados normalmente no, este puede ser los bosques estatales se gestionan a través de empresas forestales estatales. Hay más de 300 en Ucrania, o sea, es decir, cada empresa forestal estatal gestiona una zona de bosques en su región, ¿vale? Pero entonces lo que es importante destacar es que entre el 80 y el 90% de la madera, de la producción de madera que viene de Ucrania, procede de estos bosques gestionados de empresas forestales estatales, ¿vale? Entonces, bueno, explicar que en Ucrania se también ha establecido un sistema de control y trazabilidad de la madera, un poco cómo funcionaría el sistema forestal y cómo los documentos, cómo se emiten, cuáles son los documentos que se necesitan, cómo se funciona este sistema. Pues es en la empresa, en el bosque, digamos, se gestiona, la empresa forestal estatal gestiona el bosque en función de un plan de gestión, con una planificación de actuaciones de 10 años. Dentro de ese plan se realizan actuaciones de corta. Para cada realización de cortas, la empresa forestal estatal o el departamento regional forestal emite tickets de corta, que luego os enseñaré un modelo. Emite tickets de corta en el que a través de los cuales se puede, o ticket de corta o permiso de corta, digamos, para unas cortas concretas. Se corta el árbol y para trasladar el tronco desde el bosque hasta el aserradero se tiene que emitir un ticket de transporte.
que se emite también a través de estas empresas estatales o del Departamento Regional Forestal, y se emite normalmente a través de un sistema informático, ¿vale? Entonces, esto llega al aserradero, puede pasar pues, del aserradero directamente, se puede exportar o puede pasar a través de otros procesadores, pero la cosa es que cuando se va a exportar esta madera, el exportador tiene que presentar todos los tickets de transporte a la Administración Forestal Regional y ella es la que emite un certificado de origen. Este certificado de origen es distinto que el que se emite en el certificado de origen típico de una exportación de un país a otro. Es un certificado de origen que lo que te indica es de qué entidades de gestión forestal se ha obtenido ese material, cuáles son los tickets de transporte relacionados, cuál es el material que se está exportando, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto simplemente para que tengáis una visión general. Luego, también decir que a través de este sistema incluye una base de datos de permisos de corta, base de datos de tickets de transporte, base de datos de certificados de origen que se pueden utilizar para verificar estos documentos. Es pública, oficial, y se puede utilizar para verificar estos documentos. Y esta de aquí es la página donde se puede ver, que luego os la voy a enseñar, ¿vale? Entonces, ya volviendo otra vez al sistema de diligencia de vida, la primera parte, recordamos, la primera parte sería acceso a información para luego hacer el análisis de riesgo y después mitigar esos riesgos. Entonces, en cuanto a acceso de información para nuestra cadena de suministro de Ucrania, ¿qué vamos a necesitar? Pues lo mismo que necesitamos casi siempre que importamos madera, información, lo que he dicho, sobre el tipo de producto, también es útil saber si ese producto se importa certificado o no, la especie y el origen. En este caso, el origen, Ucrania, pero necesitamos meternos más en profundidad de origen hasta nivel bosque o empresa forestal estatal que nos está proporcionando ese material al aserradero. Luego, también necesitaríamos toda la información de la cadena de suministro, de todas las empresas. Como se ve aquí pues, en la figura, pues el exportador de Ucrania, en casos normalmente suele ser igual el aserradero que le proporciona las tablas al exportador y las empresas forestales que están proporcionando material a ese aserradero. Eso siempre. Una vez tenemos el dibujo de la cadena de suministro, también como mínimo necesitamos documentos de comercio y transporte, o sea, facturas o documentos de transporte que confirmen todos los eslabones de la cadena de suministro que nos han declarado, hasta el bosque. Y también esto sirve para identificar realmente que el producto si está certificado o no, ¿vale? Y aparte de esto, necesitaremos otros documentos que nos puedan servir para mitigar riesgos específicos que se hayan identificado en la cadena de suministro de Ucrania, ¿vale? Que veremos más adelante cuáles son algunos de los grandes riesgos que se han identificado en Ucrania. Entonces, bueno, eso es como documentos o paquete de documentos típicos que vamos a necesitar en Ucrania. Por un lado, vamos a necesitar los documentos típicos en Ucrania a nivel bosque. Van a ser el plan de gestión forestal, que es el que os he comentado que existe. No significa que este os lo tengan que proporcionar, pero saber que existe un plan de gestión forestal. Tickets de corta, como hemos dicho, emitidos por los departamentos regionales forestales o entidades forestales estatales. Un mapa operacional de la zona de aprovechamiento, donde nos van a enseñar los límites de la zona de aprovechamiento y quizás las vías de saca, etcétera, que son las que se van a utilizar en esa zona para aprovechar esa zona. Los tickets de transporte, lo que hemos comentado anteriormente, que normalmente se emiten por un sistema informático, y un certificado de origen emitido por el Departamento Regional Forestal, ¿vale? Aparte de estos documentos a nivel bosque, que luego os voy a enseñar ejemplos reales de documentos, también vamos a necesitar documentos de comercialización y exportación, es decir, documentos de certificado de registro legal de las empresas, puede ser, no tiene por qué ser obligatorio, documentos de compraventa, o sea, facturas y albaranes que nos indiquen estas transacciones entre los eslabones de la cadena de suministro, y también vamos a necesitar los documentos de exportación típico que siempre se piden en cualquier importación, que son, en este caso, como es de transporte terrestre, pues será el CRM, el Packing List, el fitosanitario, certificado de origen, el Logladin, este caso que yo supongo no lo es, y el documento de importación. Vale. Entonces, volviendo a los ejemplos de documento a nivel bosque, simplemente para que veáis, no sé si lo veis en un grande suficiente, bueno, esto sería un modelo, un ejemplo de tickets de corta y ticket de transporte. Entonces, en el ticket de corta, como podéis ver, aparece un número único para cada ticket
aparece la fecha, aparece el nombre de la empresa forestal estatal que está gestionando esto, aparece el nombre de la subunidad de esta entidad, empresa forestal, aparece el método de aprovechamiento que se, que se va a utilizar, aparece en caso de que no sea la propia empresa estatal la que lo realiza el aprovechamiento, pues la empresa subcontratada para ese aprovechamiento. Y luego aparece pues toda la información sobre la división esocrática del monte, pues en donde el número de bloque, el número de parcela, el área del aprovechamiento, las especies, el tipo de madera por volumen, pues cuánta cuánta de esta madera se separa para madera serrada, cuánta para leña, etcétera. ¿Vale? Es el ticket de corta. Luego os voy a enseñar que esto se puede verificar en la página web, en una página web oficial. Y luego el ticket de transporte, pues lo mismo. Existe el modelo como es, aquí aparece la descripción del envío y lo mismo. Pues, el nombre de la empresa forestal que lo envía, empresa estatal forestal, es la la que gestiona el bosque. El ticket de transporte, el número de ticket de transporte, la fecha, la matrícula del camión y del remolque y lo mismo, el número, digamos, la localización del área de aprovechamiento. ¿Vale? Estos serían otros ejemplos pues, de documentos tipo el mapa operacional que os he dicho, otro permiso de corta y el certificado de origen, pues este sería un modelo de certificado de origen, ¿veis? En el que aparece también eso, la empresa, de dónde se ha obtenido este material para que va a ser exportado. Entonces la empresa, el nombre de la empresa de gestión forestal, el nombre del exportador y el número de ticket de transporte, ya sea el de corta si va directamente de bosque a exportar o el ticket de transporte si va desde aserradero a exportar. Y la descripción del producto. Entonces, como os he dicho, hay varias páginas web donde se pueden verificar todos estos documentos. Voy a entrar en una, a ver qué veis. Voy a entrar en una, bueno, en varias, ¿vale? Y os lo enseño a ver cómo funciona. Mira, por ejemplo, en esta, que es la que, a ver, funciona. Vale. Esta. En principio os asustáis porque dices, pues si no se entiende nada, todo está en ucraniano, ¿cómo voy a verificar yo algo, no? Pues Google, como puede traducir, que sea aquí de ucraniano a español, lo podemos traducir. Entonces aquí, bueno, pues que sepáis si tenéis los documentos y el número de los documentos, podéis verificar si realmente esos documentos son correctos a través de aquí. Esto es verificación a través de las etiquetas que se ponen en la madera, en los troncos, verificar por el número de camión. Esto es el número verificar por número de ticket de transporte y luego es una lista de registro de tickets de transporte, ¿no? Completa. Entonces, otra página interesante es esta. A ver si funciona. Aquí. Lo mismo, aparece en ucraniano, lo podemos traducir al español. Y aquí pues es lo que podemos ver, obtener información sobre los certificados de origen de la madera, por el número de certificado o incluso por el nombre del exportador. Podemos verificar cuántos son los números de certificados de origen que se han expedido para ese exportador. Volvemos, lo mismo para, a ver, cuando se vuelve se puede traducir otra vez al español, el registro de tickets bueno, aquí también podemos ver el mapa de las zonas de aprovechamiento, podemos buscar y ver dónde están. No, este no es el mapa que yo quería enseñaros, luego os enseño. Volvemos a traducir al español. El registro de tickets de registro. Entonces aquí, en este caso, entradas de registro. Aquí podemos, por cada una de la región, por ejemplo, en la región de Bolin, la empresa forestal estatal, hay varias, vamos a poner una, por ejemplo, esta es la empresa estatal que tiene ese nombre, y podemos buscar, digamos, los permisos de corta que se han emitido para esta empresa. Podemos filtrar otra vez,
forestal español, podemos hacer filtros sobre, por ejemplo, el estado de corte que esté no empezado o terminado, ¿no? Vamos a hacer filtro por cerrado, por ejemplo, que ya esté terminado. Se busca. Y luego aquí nos dan información sobre... También podemos filtrar por el tipo de corta que se ha hecho, ¿vale? Ya sea sanitaria, sea tipo de corta final. Entonces aquí, en este cuadro, nos aparece un listado de todos los tickets de corta que se han emitido para esta empresa estatal que se sitúa en la región de Boli. Entonces, eso, la región, el usuario, la empresa forestal estatal, el número del ticket de corta, cuándo se empieza, cuándo termina, el tipo de silvicultura, esto siempre está en ucraniano, yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, el método de tala, que aquí nos indica si procede de tala sanitaria o tala selectiva o corta final. Y luego aquí, pinchando aquí en revisar, podemos entrar aún más en detalle, que nos indica dónde está situada esta corta y las existencias totales de madera que estaban en esta corta, que existían, y cuántas se han permitido para cortar. Y aquí ya podemos incluso entrar ya en más detalle, nos dice dónde exactamente se ha realizado esta corta, ¿vale? Simplemente, bueno, os invito a que entréis y juguéis con esta página web y para ver cómo... Son páginas web muy útiles para verificar los documentos de compra y ver que realmente lo que nos... de compra, no, perdona, los documentos que nos están proporcionando y ver que realmente son válidos y, bueno, identificar realmente de dónde se está trayendo ese material. Luego, por último, simplemente también, aparte de estas, hay una página web que es la de inspecciones, en la cual en esta página web aparece inspecciones de todo tipo, hasta de uso de licencia de armas, pero si se realiza la búsqueda por nombre de empresa estatal forestal, aparece dentro del sistema ucraniano, tienen como un sistema de categorizar por riesgos. Cada una de las empresas forestales estatales las categorizan de riesgo alto, medio, bajo, en función de unos parámetros que tienen ellos. Entonces, por ejemplo, si se busca por empresa forestal estatal, esta es una búsqueda ya realizada del nombre de esta empresa. Entonces, aquí te aparece bueno, pues las inspecciones que se han hecho y el grado de riesgo, que en este caso es elevado. Es elevado para el cumplimiento de la legislación ambiental. Simplemente te dan indicadores sobre cuáles pueden tener más riesgo o cuáles pueden tener menos riesgo. Y si ya pinchamos aquí, nos dan más información sobre las inspecciones realizadas y bueno, ves el criterio del riesgo para cada una de estas diferentes actividades. Simplemente que sepáis que existen estas páginas y en caso de necesitar utilizarlas, podéis utilizarlas. Si tenéis alguna duda sobre cómo utilizarlas, pues también podéis contactar con nosotros e intentaremos ayudaros. Volviendo a la presentación, bueno, una vez ya hemos obtenido toda la información o hemos obtenido información sobre nuestra cadena de suministro y documentos de esa cadena de suministro y hemos verificado esos documentos, pasaríamos a hacer el análisis de riesgo y la mitigación de esos riesgos. Entonces, ¿cómo son los pasos? Otra vez para volver a recordar. ¿Cómo es un análisis de riesgo? ¿En qué consiste? Pues consiste en identificar los riesgos existentes, en este caso, en Ucrania, ¿no? Y cuáles... para eso, cómo identificar los riesgos que podemos encontrarnos en Ucrania, existen diferentes fuentes de información, como por ejemplo la que nos ha mostrado Leticia, en el Sourcing Hub de Preferred by Nature, que podemos ver bueno, pues cuáles son los riesgos que existen para cada indicador de legalidad, ¿no? Entonces, luego, una vez hemos identificado los riesgos en Ucrania, debemos verificar si estos riesgos realmente existen y están presentes en nuestra cadena de suministro. Y si están presentes, mitigarlos. Y una vez se mitigan, también habría que verificar si estas acciones de mitigación son efectivas. Entonces, ¿qué riesgos son los que existen en Ucrania? Ucrania es un país que ahora mismo está bajo punto de mira bajo punto de mira porque hay un elevado riesgo de legalidad en la compra de madera de Ucrania. Y bueno, hay diferentes fuentes de información en las que se puede obtener información sobre los riesgos en Ucrania. Os voy a presentar algunas. Una de ellas, pues es lo que hemos dicho, en el Sourcing Hub se puede descargar el análisis de riesgo para Ucrania. Realmente ahora no está disponible porque está en proceso de consulta pública, pero sí estará disponible a principio del 2022, ¿vale?
Entonces, simplemente los riesgos en Ucrania, bueno, pues lo que hemos dicho, el índice de corrupción es muy bajo para Ucrania, tiene un 33 de 100. Hay una gran corrupción generalizada en todo el país, sobre todo asociada al sector forestal, hay gran corrupción. Luego también hay prohibiciones y restricciones para la exportación de madera en rollo. Desde el 2015 se estableció la prohibición de exportar madera en rollo y que no fuese para leña. O sea, es prohibición de madera ante troncos que no son, o sea, madera en rollo que no sea leña. Creo que leña lo consideran troncos menores de 2 metros. Me parece que es esa la clasificación que hacen. Y entonces a partir del 2017 también se ha prohibido esto para pino, para exportación de madera de pino. Aparte también hay prohibición de exportación de madera serrada de distintas especies, de determinadas especies, y bueno, eso. Luego también en Ucrania ya existe un conflicto armado desde el 2014, bueno, en el este de Ucrania se parece que se paralizó, después ha vuelto a estar resurgiendo un poco los bombardeos, etcétera, desde el 2008, desde el 2018 en 2020 también ha habido un incremento de violencia en esa zona. Entonces, bueno, existe un conflicto en la parte este de Ucrania. Y luego quería comentar la certificación en Ucrania. Hasta el año pasado solamente habíamos bosque certificado, o sea, no todo el bosque está certificado y el bosque que está certificado, casi todo es certificado de FSC. Hay muy poquito bosque certificado PEF. Hasta el año pasado no había nada de bosque certificado PEF. Este año empezó a certificarse, ¿vale? Y entonces simplemente destacar como riesgos así muy importantes, porque en esta presentación no nos va a dar tiempo a meternos en todos los riesgos, porque son muchos los que existen en Ucrania, destacar como riesgos que existe un alto nivel de corrupción y realmente el gran problema en Ucrania es la tala ilegal con papeles, es decir, tala que en teoría está legal, tiene todos los papeles, pero se han obtenido esos papeles a través de corrupción y prácticas legítimas. Entonces, luego también hay un riesgo en el que se clasifique la madera de manera errónea, es decir, por ejemplo, en los documentos de transporte o documentos de compra se indique que la madera es, pues, por ejemplo, madera de alta calidad, venderla como leña o indicarla como leña o como clasificarla como madera de menor calidad. Esto viene a ser pues para evitar esta prohibición de exportar la madera en rollo, ¿vale? O sea, para poder exportar madera en rollo, madera de alta calidad en rollo y se la clasifica como leña muchas veces. Y luego un gran problema en Ucrania es la tala sanitaria, que se considera como el principal método de tala ilegal. O sea, en Ucrania se puede permitir, o sea, se permite casi la venta de madera tiene que ser por subasta pública, que para la tala sanitaria creo se permite hacer adjudicaciones directas también. Entonces, bueno, es una manera muchísimo más rápida de dar permisos de aprovechamiento a través de las talas sanitarias. Bueno, y otro sitio en el que se puede encontrar información detallada sobre el país Ucrania y los riesgos que existen en Ucrania son estas fichas que nos ha enseñado anteriormente Leticia, que están en el TECO, fichas de riesgo por países, elaborados por la Comisión Europea, elaboradas no por la Comisión Europea, pero que son aceptadas por la Comisión Europea, y en las que como veis, en este caso, en esta ficha, pues se viene a decir lo que ya he dicho, ¿no? Hay un gran volumen de tala ilegal, la tala de saneamiento es la considerada como principal método de tala ilegal, y esta tala ilegal en el 2017, por ejemplo, supuso como un 30-40% de la corta del total aprovechado en Ucrania. Entonces, lo que he dicho, existen restricciones en el comercio de madera y que ya he comentado. Y bueno, que simplemente os metáis, no os voy a poder entrar en detalle total en todos estos documentos, meteros si podéis leerlo y conocer más sobre los riesgos identificados en Ucrania. Y lo mismo hay en el 2020, sobre el 2020, debido a la problemática que se está dando en Ucrania, se hizo el grupo de expertos de la Comisión Europea para el cumplimiento del Reglamento Europeo de la Madera, se reunió y de esa reunión salieron unas conclusiones en las cuales se explica, se detallan cuáles son los riesgos que la Comisión Europea considera que existen en Ucrania
y en el anexo se explican o se dan pinceladas sobre cuáles son las posibles medidas de mitigación que el importador debería aplicar para mitigar estos riesgos. ¿Vale? Entonces, solamente he copiado aquí la conclusión final, que viene a decir lo que ya digo, que preocupación y que como que los documentos oficiales en los que se incluye el certificado de origen, el sistema electrónico de seguimiento de la madera en el que se basan estos documentos serán suficientes por sí solos para minimizar el riesgo de abastecimiento de madera en Ucrania. ¿Vale? Simplemente eso, que sepáis, Ucrania es un país con riesgo. Luego, además de estas que os he mencionado, aquí en el PDF que tendréis disponible en la página web del proyecto, tendréis esta diapositiva en la que podéis descargaros acceso, tenéis los enlaces para acceder a fuentes de información. Por un lado, a las bases de datos que os he enseñado sobre cómo verificar los documentos en Ucrania y luego, bueno, otros acceso a tanto la página del MITECO como las conclusiones de las autoridades competentes, como el Sourcing Hub y otras páginas en las que se habla sobre este problema de madera ilegal en Ucrania. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez, digamos, hayamos evaluado el riesgo y hemos comprobado cuáles son los riesgos, entraríamos en la parte de mitigación. Como digo, la mitigación va a depender mucho de mi cadena de suministro y de los riesgos que identifiquemos en cada una de las entidades forestales de las que estamos adquiriendo ese material. En general, quiero indicar que comprar material certificado, o sea, abastecerse de material certificado FSC, en este caso digo FSC porque casi no hay material certificado PC en Ucrania, la gran mayoría es material FSC, sí que, aunque no es una línea verde para el cumplimiento con el Reglamento Europeo de la Madera, sí que ayuda a mitigar muchísimos riesgos y es muy recomendable. O sea, adquirir material certificado de FSC de Ucrania es muy recomendable. Y puede ser, o sea, el esfuerzo, porque el esfuerzo realmente para mitigar esos riesgos existentes, si el material es certificado FSC frente a material no certificado FSC, el esfuerzo de mitigar esos riesgos va a ser muchísimo menor en el material FSC que en el no FSC, ¿no? Entonces, puede ser que además, como sí que existen denuncias por parte de organizaciones internacionales con respecto a que se han detectado deficiencias en el sistema FSC dentro de Ucrania. O sea, FSC ya está ya ha implementado medidas para corregir esas deficiencias y se ha disociado de muchas empresas en las que aparecían en informes de ONGs que denunciaban que esas empresas estaban haciendo prácticas ilegales dentro de bosques certificados FSC. Bueno, como hay varias deficiencias en Ucrania que se han detectado, realmente igual, además de comprar FSC, también se debería, bueno, se puede incluir otras medidas adicionales, como puede ser, pues, por ejemplo, evitar madera procedente de cortas sanitarias o comprobar las mediciones y las clasificaciones de la madera en todos los documentos de transporte que corresponden realmente con el material que se está adquiriendo. Y, bueno, otras medidas complementarias como puede ser, pues, consultar con ONGs o sí, organizaciones que están en terreno, que conocen más cómo es la actuación de distintas empresas forestales, es decir, que pueden indicar cuáles están haciendo las cosas bien, cuáles no. También se puede ir a visitar en terreno realmente, a ver cómo se están haciendo las cortas, etcétera, ¿vale? Y entonces, únicamente como para meternos y explicar un ejemplo de mitigar un riesgo, vamos a tomar como riesgo las cortas sanitarias, ya que son las cortas sanitarias las que suponen el mayor problema de madera ilegal en Ucrania. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cortas sanitarias, cómo mitigaríamos los riesgos asociados a las cortas sanitarias y cómo lo mitigaríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos asociados a cortas sanitarias? Pues se ha detectado, por un lado, que las cortas sanitarias se planifiquen violando la legislación o los requisitos silvícolas, es decir, pues que bajo un permiso de corta sanitaria se corten árboles comerciales o que se realicen demasiadas cortas sanitarias en áreas contiguas, que al final vienen a ser grandes superficies de corta, que parecen como una corta hecho enorme, ¿no? Como se ve en la figura,
o como también podéis ver en esta imagen en la que veis que se empieza a hacer cortas a hecho y al final se convierte en una zona totalmente forestada. Entonces, por otro lado, hay riesgo de que el proceso de la obtención de estos permisos se realice a través de corrupción. Como os he dicho, es más fácil dar permisos a través de cortas sanitarias que por el procedimiento habitual. Y luego, también que estas cortas, aun siendo legales y lícitas, es decir, sea necesario realmente hacer estas cortas sanitarias en depende en qué zonas, pues que estas cortas se realicen durante lo que llaman el periodo de silencio, que es un periodo que viene como de abril a junio, ¿no? En el que está prohibido realizar ningún tipo de corta sanitaria en este periodo. Entonces, estos serían los riesgos asociados a las cortas sanitarias. Entonces, ¿cómo yo mitigo estos riesgos? Es decir, ¿cómo aseguro que la madera que estoy importando de Ucrania no tiene este riesgo o cómo no incumple esto? Entonces, bueno, por un lado, mis medidas de mitigación así generales podría ser, por un lado, asegurar que la madera no proviene de cortas sanitarias, ¿no? Es decir, pues arranco de raíz el problema. Pues si hay un problema con las cortas sanitarias, yo no voy a aceptar madera que provenga de cortas sanitarias. Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo comprobarlo? Pues a través de buscando el tipo de corta en los documentos de transporte albaranes o el tipo de corta en el documento en el permiso de corta. Y luego también podemos asegurarnos pues, que realmente el volumen de madera que procede de otros tipos de corta, que no sean las sanitarias, cubre el volumen requerido para la producción del producto que estoy adquiriendo. ¿Vale? Cosas, por ejemplo, puede ser una opción. Y en caso de que realmente no pueda evitar comprar madera procedente de cortas sanitarias, puedo optar a, comprar madera certificada, que ya me va a mitigar varios riesgos, me va a preocupar un poco ese riesgo de cortas sanitarias y entonces solamente debería realizar alguna acción de mitigación adicional, ¿no? Por ejemplo, pues podría comprobar en los documentos de transporte pues, las dimensiones y la calidad de ese material. Por ejemplo, si yo estoy comprando tablas cerradas de alta calidad, pues seguramente si me dicen que procede de cortas sanitarias, no va a ser cierto. Esa corta sanitaria se ha metido madera que pues no viene de corta sanitaria, ¿no? Y como medida complementaria se puede realizar pues eso, visitas en terreno, si es que tenemos personal allí o podemos ver para ver realmente de dónde viene ese material y cómo se realizan esas cortas sanitarias y que se realizan bajo ley. Y también muy interesantes, sobre todo hablar con grupos en el terreno que te puedan dar información sobre cómo se están haciendo las cosas. Y luego, por otro lado, si la madera que estamos adquiriendo pues no la podemos comprar certificada, la seguimos comprando no certificada, bueno, pues el esfuerzo que vamos a realizar es mucho mayor. Por un lado tendremos lo mismo, pues asegurar que las cortas sanitarias se planifiquen y lleven a cabo de acuerdo con los requisitos legales. Comprobar que las calidades y dimensiones de los documentos de transporte, lo mismo, pues son acorde con el material que nos están proporcionando y eso, que madera de calidad no se incluya dentro de cortas sanitarias. Luego, lo mismo, pues aquí sí que ya no es una opción, es una obligación. O sea, deberíamos realizar consultas a partes interesadas en terreno y casi realizar visitas en terreno sobre estas cortas sanitarias para verificar cómo se están realizando. Y yo creo que con esto ya es todo. Ya acabo y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarnos.